Follow Fest. Cada uno suma uno. Bienvenidos a un episodio más de su podcast que esperemos ya se esté convirtiendo en su favorito. Hoy llegamos ya al tercer episodio hablando acerca de temas de evangelismo, discipulado, cosas que seguramente nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Hoy no me quiero esperar más, no quiero dar mucha introducción porque hoy nos acompañan dos personas muy buena onda. A veces no, pero delante de cámaras sí. Detrás de cámaras es otra historia. Es otra historia. Con nosotros desde Guatemala. Desde la hermana República de Guatemala. Exactamente. El rapero, la predicadora, los evangelizadores y los expertos en la palabra del Señor. Ellos son Yesian y Cesari. Eso. Hola, ¿cómo están? De verdad que nos sentimos muy contentos y emocionados de estar con ustedes. Eso, que por cierto, Cesari es uno de los invitados para nuestro evento Follow Fest, que ya se acerca, ya se aproxima. Ustedes pueden ser parte de. Recuerden que no hay ningún costo de entrada, no hay ni una restricción. Si usted de pronto va a una iglesia o si no va a la iglesia o si es de tal ciudad o de tal lado, por favor véngase al Follow Fest, que seguramente se la pasará muy bien, en donde habrán muchísimas cosas, muchísimas sorpresas, y entre una de ellas, que ya no es sorpresa, nuestro amigo Cesari, que se va a echar ahí. Yo soy la sal. Así que el reto es, vengan todos con una bolsita de sal ese día. Una libra. Pero bueno, cuéntenos cómo se sienten, preséntense ustedes. Yo les di como una introducción, pero por favor cuéntenos quiénes son ustedes, qué hacen y cómo se la están pasando aquí. Bien, amigos, buena tarde, buenos días, buenas noches, en cualquier hora del día que estén viendo esto. Mi nombre es Cesari y bueno, hago rap, soy productor de música y me dedico a hablar de Jesús en las calles. Eso, sí. A ver, Yesian. Hola, mi nombre es Yesian y yo pues soy comunicadora y también predicadora de la palabra del Señor. Eso, y juntos conforman un ministerio. Así es, unamos puntos. Aparte de ser esposos, aparte de ser un matrimonio que bendice la vida de muchas personas, también son un ministerio de evangelismo. Han llevado el evangelismo no solo a nivel congregacional, sino fuera de las cuatro paredes de la iglesia, a los colegios. He visto que por ahí están activos en las calles, también se han ido a meter a Ecuador, que a los barrios más marginados de Guatemala, y han ido a hacer evangelismo a muchísimos lugares. Cuéntenos cómo ha sido eso, cómo se le han pasado en este evangelismo. Bueno, nosotros tenemos un movimiento que se llama Zona de Guerra, y Zona de Guerra es porque de verdad muchas veces vamos a la zona de batalla, donde se libran muchas batallas. Entonces, Zona de Guerra se dedica a llevar la palabra de Dios a las calles, hospitales, orfanatos, escuelas, colegios, parques, a donde sea que el Señor nos envíe, dentro y fuera de Guatemala. En varios países de Latinoamérica, gracias a Dios hemos podido estar. Eso. Y mira, empecemos hablando de este tema. Estamos hablando hoy de evangelismo, y es que es justamente el propósito que nosotros tenemos con el evento que se llevará a cabo ya en pocos días: evangelizar a las personas, darles a conocer las buenas noticias de que Jesucristo murió por todos nosotros y tenemos acceso a Él gracias a su gracia. Pero nos gustaría que nos dejaran ustedes en claro, ya que se dedican a esto, ¿qué es evangelizar? ¿Cómo ustedes pueden responder a esta pregunta? Bueno, la palabra de evangelizar viene del evangelio. Ajá. Evangelio significa buenas nuevas. Y entonces nosotros hemos entendido que evangelizar es llevar esas buenas nuevas, esas buenas nuevas de salvación, llevar el mensaje a aquellos necesitados, a aquellos que están sin rumbo fijo, que no encuentran salida a sus problemas, que están sin un sentido y sin un propósito de vida. Y Zona de Guerra se ha enfocado a llevar ese mensaje, buenas nuevas, esas buenas nuevas que cambian y transforman vidas. Eso, Ches, cuéntanos, ¿qué es para ti evangelizar? Bueno, en pocas palabras, hablar de Jesús. Y yo creo que ha sido la manera en que yo lo conocí a Él, porque muchas personas antes de yo ser cristiano me evangelizaron. Okay. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, yo dije, ¿cómo no compartir este regalo tan grande? Discúlpenme la palabra, pero a veces somos los cristianos como egoístas. Nos quedamos como con el evangelio, lo que yo recibí en la iglesia, y solo yo lo quiero. Pero muchas veces la gente de afuera necesita. Entonces yo dije, no, yo tengo que compartir del evangelio, y así fue como empezó. Cuando yo conocí de Jesús, en ese mismo tiempo empecé a hablar de Jesús y me di cuenta que era una riqueza excepcional hablar de Jesús en las calles. Cesari, mira, ¿cómo ha sido entonces esta experiencia? Porque miro que te la disfrutas. Miro que es algo que te gusta mucho hacer. ¿Cómo ha sido? ¿O cómo comenzó más bien? ¿Cómo te sentiste llamado? Porque todos somos llamados a evangelizar, pero cuando Dios te da un llamado específico, por ejemplo, para Zona de Guerra, formar un ministerio y todo eso ya requiere que Dios realmente ya haya intervenido en eso.
¿Cómo fue esa experiencia para que ahora estén evangelizando? Yo una vez le dije a Dios, te quiero devolver un poquito de todo el daño que yo hice a través de mi música, a través de mi ejemplo, a través de todo lo que hice fuera de Jesús. Entonces ahí le empecé a tomar amor a la misericordia que Dios tenía para conmigo. Y cuando vos tomás ese amor para Jesús, decís, no me puedo quedar con esto. Entonces yo me apasioné por el evangelio y me empecé a dar cuenta que era necesario tenerlo en las calles porque muy pocas personas lo hacen. O sea, no es por nada, pero a la gran dimensión de iglesia que tenemos en Guatemala, muy pocas personas salen a las calles. Y yo me empecé a dar cuenta de eso. Yo les digo a algunos amigos, no, tenemos que apasionarnos por eso. Y a mí me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque en cada evangelismo tenemos testimonios. Yo necesitaba esto. Yo necesitaba esta palabra. Jesús me habló, Jesús transformó mi vida el día de hoy. Hemos visto ocasiones en las que han sido los únicos que aceptaron a Jesús. Una semana después los matan. O sea, cosas así. Uno dice, vale la pena hablar de Jesús. Y también la urgencia porque Cristo viene pronto. Yo sé que se los han dicho mucho como cliché, pero es que de verdad Jesús viene pronto. Y si Jesús viene pronto, nos tenemos que poner las pilas a hablar de Él en las calles. Sí, exacto. Mira, hablando acerca de eso, dijiste algo que me llamó mucho la atención. A ver, Jess, ¿tú crees que ya se está compartiendo lo suficiente del Señor? Sí, ¿por qué? Y si no, también, ¿por qué crees que no se está compartiendo lo suficiente? Yo creo que no se está compartiendo lo suficiente porque aún vemos gente que nunca ha escuchado el mensaje de Jesús. Y el evangelio es algo que es urgente y necesario predicarlo en todo tiempo. Nunca podemos decir, ya evangelizamos lo suficiente, ya no necesitamos de predicar de Cristo. Creo que como hijos de Dios hemos entendido que nunca podemos caer en el punto de decir, ya no voy a hablar de Cristo porque ya todos escucharon, ¿verdad? No. Yo creo que esto es necesario y tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque la necesidad del ser humano siempre va a estar, la necesidad de Dios. ¿Y por qué debemos siempre predicar la palabra del Señor? Porque es un mandato. Jesús nos dijo, bueno, solamente van a predicar sus primeros años de cristiano. No, Él lo dijo, háganlo. Y no nos dio un tiempo limitado. Nos dijo, tienen que hacerlo. Y yo creo que ese llamado tiene que estar vigente hasta el día que Él vuelva de nuevo. Tomando en cuenta que todos los cristianos también necesitamos escuchar la palabra de Dios y vivirla todos los días. Exacto. Y si nosotros siendo cristianos la necesitamos, imagínate la gente que no se ha dado cuenta que la necesita. Eso es muy cierto. Y miren, vamos a entrar a la pregunta de hoy también para que nos la respondan ahí en redes sociales como FollowFestGT en Instagram y en TikTok. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo conocieron ustedes el evangelio? ¿Quién se los presentó? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y por qué fue que se convirtieron para que ella les hiciera caso? Cuéntenos por favor ahí en las redes sociales. Y para ustedes también. A ver, comencemos con Ches. ¿Cómo fue que conociste el evangelio? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a? Bueno, yo crecí en un hogar, yo crecí en el catolicismo. Okay. Vengo del catolicismo, tenía la noción de lo que era Dios o de lo que yo creía que era Dios. Entonces ya tenía como una espinita en el corazón, ¿ya me entendés? Y bueno, como todo joven haciendo testimonio, fui a hacer mi testimonio al mundial y no fue el de Rusia. Y entonces hubieron varias etapas de mi vida en las que Dios con misericordia me empezó a llamar. Fracasos de relaciones amorosas, que una de esas me llevó a buscar de Cristo. También un amigo que es muy cercano, que él siempre con su ejemplo me decía, vamos a la iglesia, y yo no le quería hacer caso. Pero luego me di cuenta que muchas personas a mi alrededor en una etapa de mi vida me dijeron, escucha la voz del Espíritu Santo. Y todas estas personas no eran cristianas. Fue repetitivo. Fue repetitivo. Oh, wow. Entonces una de esas personas era cristiana y las demás no eran cristianas. Y me decían, escucha la voz del Espíritu Santo. Y eso empezó a hacer algo en mí. Hasta que yo tomé la decisión un día, yo dije, no, hoy es el día. Yo siento que algo me está llamando, quiero llegar más allá. Terminé la relación de noviazgo que tenía. Fui con mis amigos y les dije, ya no quiero cantar más música con ustedes. Se acabó el grupo porque teníamos un grupo de rap secular y dije, no, se acabó el grupo, no más. Y a partir de hoy yo quiero ir a la iglesia. Y yo siento que fue por misericordia del Señor. No hubo un día en el que yo dije, hoy es, sino que fueron diferentes etapas en las que me di cuenta que el Señor me había librado y desde ese día empecé a hablar de Jesús. Mira, eso de librado es una palabra que me gusta mucho porque es experimentar la misericordia.
saber que nuestro fin es uno, pero la misericordia de Dios cambia eso por un propósito divino que nos ayuda a cumplir lo que Dios nos ha mandado, que es hacer más discípulos y también vivir una vida en santidad. A ver, Jessian, cuéntanos tú cómo fue que conociste el evangelio. Bueno, yo crecí en un lugar sin principios bíblicos, sin ser cristianos, también mis papás, pero yo llegué a los pies de Cristo justamente a los 18 años. También después de haber experimentado el mundo, haber tenido relaciones que lastimaban mi corazón, que solamente llenaban solamente una emoción, pero no mi corazón completamente. Y a los 18 años toco fondo, después también de una ruptura amorosa donde yo, pues, de verdad, no sentía que tenía propósito en la vida. Y yo recuerdo que una noche llorando y en un estado de depresión, ya había intentado quitarme la vida 3 veces, yo le dije al Señor, si tú existes, demuéstrame que me amas. Yo solamente quería sentir el amor de Dios. Y nunca voy a olvidar esa noche que literalmente intenté quitarme la vida. Tenía exactamente 17 años, intentaba cortarme las venas y recuerdo que una alabanza de Lily Goodman que no necesito más y me hizo llorar tanto porque yo sabía que necesitaba el amor de Dios, pero un campamento que me invitaron unas amigas del instituto donde yo estudiaba, me dijeron, mira, va a un campamento evangelístico, vamos. Por eso es que creo fielmente que los campamentos evangelísticos sí son funcionales. Y allí el Señor habló a mi corazón, decido entregar mi vida, decido también soltar todo lo que estaba causando pecado en mi vida, lo que estaba causando vacío, entregar la depresión, esos pensamientos suicidas. Y en el 2012, exactamente el 4 de agosto, empezó un proceso de cambio. Pero sí tengo bien marcado la fecha que dije, Señor, hasta aquí llegué. Ya no más, vuelta atrás. 4 de agosto de 2012. Ya vamos a 12 años con el Señor y gracias a Dios ha sido lo mejor que he experimentado. Wow, y mira, con estas historias me doy cuenta que Dios obra de maneras curiosas y diferentes. Porque la historia que tú tienes sí tiene como cierto parecido con la de Jessian, como con la de todos, pero nunca es la misma. Por ejemplo, mi historia no es igual a la tuya, tu historia no es igual a la de Jessian. Todos tenemos una historia diferente. Todos tenemos una historia diferente. Por ejemplo, tú dices, fue como un proceso de varios días en el que no específicamente fue en uno. En cambio, Jess dice, fue el tal día, la hora y todo. Sí, exacto. Y es que así es como obra Dios y así es como el evangelio llega a nuestras vidas. Y la importancia también de reconocer quiénes son las personas que nos rodean, porque en eso sí coinciden. Y es que tenías un amigo que te invitaba muchísimo a la iglesia. Y también habían personas que te decían que escucharas la voz del Espíritu Santo. Y por el otro lado tenías amigas que te invitaron a un campamento. Sí. Eso influye mucho. Y también eso me lleva a pensar que también influye cómo yo me comporto con las demás personas. Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo comenzar a evangelizar a esas personas, a esos amigos que de pronto todavía no conocen la verdad de Cristo o aunque ya la han escuchado, están encerrados en negarse a aceptar eso? A ver, ustedes, ¿cómo comenzarías a evangelizar a una persona? Yo creo que mucha gente tiene miedo a hablar de Jesús. No sé por qué, pero yo veo muchos jóvenes en las iglesias con temor a hablar de Jesús, como que si fuera algo de, no sé, algún misterio, ¿me entendés? Y sí, en el buen sentido de la palabra, pero yo solo siento que debemos ser auténticos. Si nosotros vivimos un evangelio interno, podemos exteriorizarlo a través de nuestras acciones, de lo que hablemos, del ejemplo, y automáticamente allí ya empezamos el evangelismo. Allí ya empezamos, porque ellos se están dando cuenta que en nosotros existe algo distinto, o sea, algo evangelizar diferente. Sin hablar. Desde el inicio. Desde el inicio. Pero es necesario hablar. Sí. Es necesario hablarlo. Es necesario decirlo porque tenés que proclamarles. Entonces, cuando vos hablas, el poder que tiene tu palabra tiene que tener concordancia con lo que vos actúas. Por eso una va de la otra. No puede haber una sin la otra. Entonces, yo siento que tenemos que empezar siendo amigos, pero siendo amigos cristianos, demostrándoles que somos diferentes, tratando de aconsejarlos. Yo he visto mucho en la juventud ahora que busca una identidad. Siempre andan buscando ser parte de algo. Y siempre quieren ser parte como del grupo más popular o de las más guapas o de los futbolistas o de los TikTokers ahora o de los bien estudiosos, pero siempre quieres formar parte de algo. En estos grupos regularmente nosotros los cristianos como que tenemos un dilema, ¿va? No sabemos como si eso es un joven, no sabes en dónde ir y no sé, pero sea cual sea el grupo que escojas, en ese grupo podés ser influenciado o influencia.
Y yo creo que es necesario que los jóvenes cristianos no tengan miedo a ser influencias, porque fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Fuimos llamados a ir al frente. Eso no quiere decir superior, sino quiere decir que el conocimiento de Cristo te va a llevar a que te sigan. Entonces, creo que es importante entablar una conversación, aconsejarlos. Esta gente que busca identidad siempre va a buscar un consejo en alguien. Y siempre regularmente se refugian en la gente que va a la iglesia. Siempre buscan al cristiano que va a la iglesia en la clase. Siempre buscan, mira vos que vas a la iglesia, que puedes orar por mí o algo así, más en las chicas, ¿verdad? Eso se da más en chicas, pero se puede dar en ambos sexos. Y yo quiero decirles a todos los que nos estén viendo que sean amigos cristianos, que aconsejen, que empiecen por ahí y poco a poco van a ir perdiendo el miedo para hablar de Jesús. Sí, o sea, para empezar a evangelizar, mis acciones deben coincidir con lo que voy a decir. Claro. Porque al final de cuentas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo he escuchado comentarios de, es que tal persona dice ser cristiana, pero como que no lo refleja. Y a mí me da miedo llegar a esa posición, a ser la persona de la que hablan así. Entonces, seguramente a ustedes también les ha dado esa responsabilidad de decir, lo que yo estoy hablando también necesito vivirlo. Pues de esa forma yo justifico que lo que estoy hablando es verdad. Y yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Alguna vez hemos dado mal ejemplo. Exacto. Todos hemos sido mal testimonio. No hemos representado bien a Cristo, pero nos da la responsabilidad también al hacerlo. Y es que no podemos hablar de evangelio si no hemos conocido el evangelio. Quien comparte el evangelio es porque ya se encontró con el evangelio. Y algo que le quiero decir a los chicos que tienen miedo, temor de evangelizar, es decirles, no necesitas ser un predicador, no necesitas tener la etiqueta de evangelista para hablar de Jesús. Yo creo que con nosotros hemos entendido algo, que la mejor forma de hablar de Jesús es demostrando el amor de Cristo. Sí. Desde ya, demostrando el amor de Cristo, desde ahí estás haciendo evangelismo, porque estás demostrando el amor al prójimo. Y una de las estrategias más grandes que yo puedo decir, la que más me ha ayudado, es decirle a aquel necesitado, a aquel que está lejos de Jesús, mira, Jesús te ama. Te ama tanto que me mandó a mí a decirte que te ama y que también yo te amo como amigo o amiga que es en Cristo Jesús. Eso, y mira, hablando acerca de eso, ¿han tenido, cuál ha sido, antes de entrar como en cosas específicas, cuál ha sido su experiencia, cómo se la han pasado o qué es lo que ustedes han experimentado luego de iniciar de tomar la decisión de evangelizar, de compartir abiertamente, porque una cosa sí me gustaría destacar, y es que ustedes ya tienen un ministerio de evangelismo, que uno puede evangelizar a su amigo, pero ustedes ya están posicionados como un ministerio de evangelismo, que a eso se dedican, llevan ayuda a personas, no solo llevan el evangelio del Señor Jesucristo, sino que también ayudan a las demás personas, han hecho viajes misioneros. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes o han visto algún cambio en su vida después de evangelizar? Yo creo que todos los días es un reto. Ok. Es un reto. Nuestra vida se ha convertido en un reto. Ajá. Un reto de fe, de creer en lo que Dios puede hacer. Sí. Yo creo que todos los días con mi esposa nos preguntamos, ¿y ahora qué va a suceder en este evangelismo? ¿Cómo vamos a conseguir la ayuda? ¿Cómo Dios lo va a hacer esta vez? Y siempre hemos pensado en cosas humanas, mas no nos limitamos a lo que Dios puede hacer. Nos preocupamos, tenemos miedo, pero en nuestra vida se ha convertido en un reto de fe, y te digo esto porque siempre es creer en que Dios va a hacer cosas nuevas en cada lugar donde vamos. Siempre van a haber milagros económicos, principalmente porque se requiere de gasto económico para poder llegar a un lugar, y decirle a un niño que está pasando hambre, Dios te bendiga. Exacto. Y dejarlo sin comer, como que no. Entonces yo siento que tiene que ir de la mano. Entonces se ha vuelto una vida de fe, una vida de retos. No sé qué opinas tú. Sí, ¿no? Y que cada evangelismo también nos lleva a creer que Dios va a tocar los corazones. Okay. O sea, sin importar el escenario, puede ser una aldea, puede ser un parque, una escuela, un colegio, pero ¿cuál es el enfoque de hacer evangelismo? Es que sabemos que Dios más de algún corazón va a tocar. Y los recursos vienen por fe, vienen porque el Señor es bueno, pero si tú tienes la intención de hacer ese tipo de evangelismo, debes de creer que Dios va a tocar el corazón. Y siempre hemos visto el resultado de una manera impresionante. No hay evangelismo que hemos hecho donde no hemos visto la mano de Dios. Hemos visto como niños son tocados por el poder del Espíritu Santo, donde niños sienten el amor del Padre. Y hasta el día de hoy creo que es lo que nos motiva a seguir haciendo evangelismo. Y mira,
¿cómo ha sido, esa es su experiencia con el evangelismo en general y también cómo ha sido entonces su experiencia, por ejemplo, con el evangelismo urbano, a través de las artes urbanas, a través del rap, a través de la música, yendo a colegios, porque he visto que se montan el concierto en los colegios y todo, y los niños saltando? ¿Cómo ha sido eso desde su experiencia y también cómo, de una vez ahí respondiendo, cómo lo han tomado las personas de afuera? Sabemos que la única opinión que cuenta es la de Dios, pero seguramente han habido por ahí algunos comentarios. Cuéntenos acerca de esto. La palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él y para Él. Sí. Entonces nosotros entendimos que todas las artes fueron hechas por el mejor artista. Sí. ¿Y por qué no utilizarlas para llevar el evangelio? Yo me di cuenta de esto de las artes urbanas porque en el año 2015 un amigo mío que en ese tiempo era cristiano, él es grafitero, se llama Toys, saludos si me estás viendo, seguro vas a verlo, te extrañamos en el evangelio. Le digo yo, vamos a hablar de Jesús, y nos fuimos a una escuela y él pintó un graffiti enorme que decía adiós. Y yo le digo a él, ¿y ahora qué hago? Y me dice, predica, pero nunca he predicado. Y habla de Jesús y vas a ver lo que pasa. Y ese día que hablamos de Jesús, eran aproximadamente unos 500 alumnos, más o menos. Y los 500 alumnos, por no decirte todos, la gran mayoría estaban quebrantados. Y yo dije, wow, o sea, el arte puede servir para llevar el evangelio. Y entonces empecé a integrar que skate, que graffiti, que batallas de rap. Empezamos a integrar bikers, y que también a mí me inspiró una persona, un pastor colombiano que se llama Jordan. Y Jordan, cuando yo entro a su iglesia, miro que en el patio tenía un skate park. ¿Ah, sí? O sea, en el patio de su iglesia. Sí. Y él me dice, no, antes de entrar al skatepark, ellos tienen que saber que tienen que estar dispuestos a que después de que practiquen, entren a la iglesia. Entonces, para mí fue wow, el arte urbano, increíble, así se puede. Y él fue una de las personas que me animó. Entraban, también. pero no salían hasta que escucharan palabras. Claro, hasta que estuvieran ahí orados todos. Bien ministrados. Bien ministrados. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Jess, con esto de del urbano? Empecemos con la siguiente pregunta, porque yo sé que a la gente le gusta aquí saber acerca de cosas amorosas y todo eso. ¿Te imaginaste en algún momento que tu matrimonio, que tu esposo iba a ser alguien rapero? No, amigos. ¿Y cómo ha sido Ella quería eso? un rockero. No, tampoco no. Bueno, es que yo crecí en una iglesia tradicional. Yo creo que la mayoría en Guatemala estamos en este tipo de iglesia. De verdad que si es evangelismo, es una campaña evangelística. Pero yo lo conocí a él justamente en un viaje de amigos que íbamos a pasear y iba a pasarla bien. Pero nosotros cada vez que íbamos a un viaje hacíamos un devocional en las noches. Lo invito a él a ir a ese evangelismo, iba a decir, a ese campamento, pero él se puso a hacer evangelismo en ese devocional. Y nos retó a todos. Miren, yo sé que este es un viaje de amigos, pero ¿qué tal si nos vamos a evangelizar a los turistas que están alrededor? Y yo me quedo así como que, qué loco, pero veía en él una pasión por compartir el evangelio. Y se puso a predicar, se puso a evangelizar a los que estaban alrededor. Y bueno, yo ya venía también predicando la palabra del Señor, venía sirviéndole. Y yo dije, wow, aquí también tengo que aprovechar a evangelizar. Y fue una noche gloriosa. Los jóvenes que estaban ahí cerca estaban tocados, oramos por ellos. Y allí fue el clic que hicimos. Porque yo dije... Este es mi hombre. Sí, no, yo dije, qué increíble es conocer a una persona que tenga la misma pasión por Jesús y que sea tan loco por hablar de Cristo. Me amarró y no me dejó. Y dije, y desde ahí empezó nuestra historia de amor, de amistad, donde pudimos darnos cuenta que unas razones fuertes que nos unía era la pasión por Jesús. Y hasta el día de hoy, pues eso es lo que también es clave en nuestro matrimonio: predicar de Cristo, llevar el evangelio. Y yo me acoplé a este tipo de evangelismo, el evangelismo urbano, y me di cuenta que la pintura, que la música, que todo lo que se puede utilizar como arte es herramienta y estrategia para llevar la palabra del Señor. Wow, y miren, ¿tienen alguna experiencia que de verdad los haya marcado o algo que de verdad hayan dicho valió la pena? O una experiencia mala puede ser también algo que les haya pasado, consecuencia de evangelizar, malo o bueno, que nos puedan compartir como para conocer un poquito más de a lo que se enfrenta un evangelista. Bueno, muchas. Hay muchísimas. Quiero contar una en especial que me sucedió con el pastor Jordan, de la persona que te hablo específicamente. Él montaba evangelismos así a gran escala. Entonces, un escenario grande, por allá un escenario de niños. Bueno, hicimos muchas cosas. Y en mi humanidad yo dije, pastor, en mi mente yo decía, pastor, ¿por qué hicimos esto tan grande si la gente no vino? Y estábamos en las afueras de un centro comercial
Y el escenario de música, nadie. O sea, nadie. Entre nosotros mismos estamos aplaudiendo y alabaré entre nosotros mismos. Y yo decía, pero ¿por qué armamos? Era una tarima que se armaba como desde las 11 de la mañana y se terminaba de armar hasta las 5 de la tarde por todos los misioneros. Y la terminábamos de armar desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana hasta que el cuerpo aguantara. Entonces yo decía, ¿por qué? Llevábamos como un mes de evangelismo. Y resulta que solo la tarima de niños estaba llena de niños. Terminó el evangelismo, empezamos a recoger todo, cuando de repente se acerca un señor al pastor y nos reúne a todos y nos dice, pastor, yo quiero decirles que algo sucedió aquí. Hoy yo me iba a quitar la vida y traje a mi niña a dar una vuelta al centro comercial y a comprarle un helado. Pero él dijo, algo está pasando allá. Quiero ir allá. Y él decía, no, porque era la última salida con su hija. Y él decía, no, mi hija, venite para acá. Y resulta que la niña insistió tanto que se acercó al evento de niños y fue tanta la administración que hubo ahí con la niña que la niña se quebrantó, y cuando el papá vio a la niña quebrantada, él aceptó a Jesús. Esa fue una de las experiencias que yo digo, valió la pena. Sí. O sea, valió la pena el cansancio, el recurso, el que solo estuviéramos nosotros prácticamente ahí, pero que se hiciera eso con los niños ese día, valió la pena. Por una persona, vale la pena. Las niñas desde chiquitas siendo insistentes. Pero logró su objetivo. Jess, ¿con qué te has topado dentro de este ministerio evangelístico? Muchísimas, pero una de las que más me marca siempre es las de la cárcel. Los evangelismos en las cárceles ha sido el que más ha quebrantado mi corazón. Y en la primera experiencia recuerdo que fui a evangelizar a la cárcel de Jutiapa. Y se me acerca uno de los que estaban privados de libertad y me da como esa cercanía y empieza a hablar conmigo. Ese evangelismo era con unos pastores de Asunción Mita, que los amo y los bendigo porque a través de ellos también el Señor trabajó en mi vida. Pero en ese evangelismo como tal, recuerdo que era mi primera vez en la cárcel. Y yo me había ido desde aquí a la ciudad en bus, tenía pocos recursos económicos, recuerdo que no tenía ni siquiera para regresarme el pasaje, pero esa ocasión me marcó mucho porque la persona que se me acercó la pastora me dice, ten cuidado con él porque es uno de los brujos de la cárcel. Cuando me dijo que era el brujo de la cárcel, yo entré en pánico. Y dije, Señor, ¿qué ando haciendo aquí? Mis papás estaban enojados conmigo porque me vine, me dolía la cabeza y el brujo se dio cuenta que me dolía la cabeza y me da una pastilla. Y me dice, tómatela, te la va a quitar. Y yo así dentro de mí, ¿será que me la tomo o no? Obviamente todavía no había sido el evangelismo, pero dije yo, bueno, la voy a recibir, pero no me la tomé. Hay que tener también precauciones. Y ese brujo no me quitaba la mirada de encima. Pero yo recuerdo que ese día el Señor me dijo, yo te he dado autoridad para que prediques la palabra del Señor. Y me dieron el tiempo de predicar la palabra del Señor solo con hombres. En una cárcel de hombres yo tenía allí 22 años. O sea, estaban mis primeros años en el evangelio. Y allí el Señor empieza a trabajar en mi vida y decirme, te voy a llevar a las cárceles. Los hombres llorando, quebrantados, entregando su corazón a Jesús. Nunca se me olvidó esa experiencia que hasta el día de hoy, las cárceles para mí han sido lugares favoritos para llevar la palabra del Señor. Wow, y es un poquito irónico y también un poquito golpea. Tuve la oportunidad de acompañarlos una vez a un evangelismo a la cárcel y sí nos dimos cuenta que la presencia de Dios en ese lugar, irónicamente para uno que está como aquí afuera, que tiene tanta libertad, uno puede ir a la iglesia, uno tiene comodidad, uno se puede arrodillar en la iglesia y hay iglesias hasta con alfombra y todo. Pero la libertad que le dan a Dios dentro de las cárceles realmente lo hace cuestionarse a uno si está disfrutando realmente de ser cristiano y si realmente lo está haciendo bien. Y ellos han ido con nosotros a las cárceles también. Así que no sé qué cámara ve, pero bueno, la verdad es que aprendimos bastante acerca de esto y me gustaría que cerráramos con algo que hemos cerrado todos los podcasts y es un consejo para la juventud en el tema de evangelismo. Quizá en casita hay alguien que de verdad como que quiere, pero como que hay otra cosa que le dice que no, que está en su batalla espiritual ahí por compartir de Dios. ¿Qué consejo le darían ustedes? Bueno, yo en primer lugar quiero hacerle la invitación a Follow Fest. Si ustedes quieren evangelizar o quieren ver cómo se comparte de diferente forma el evangelio, no se pueden perder el Follow Fest. Habrán estrategias, habrán muchas sorpresas y si usted quiere ser parte de esto, por favor, véngase. O sea, véngase porque estoy seguro que no solo la vamos a pasar bien, sino que la vamos a pasar bien con Jesús y hablando de Jesús. Y bueno, mi consejo es que pierdan el miedo.
Pierdan el miedo, dejen el miedo por un lado, porque el temor, este tipo de miedo no viene de Jesús. Entonces dejen el miedo y empiecen a hablar de Él, no importando lo que los demás les digan. Para mí ha sido un reto, por ejemplo, hablar de Jesús en mi casa, porque no todos son cristianos. Okay. Muchos todavía están en el evangelio, en el catolicismo, y yo quisiera que todos estuvieran aquí en el cristianismo, pero es un reto. Entonces vivamos para Jesús, hablemos de Jesús sin miedo y compartamos de su amor de formas que Él nos va a ir dando a cada uno de ustedes. A nosotros nos las dio de una forma y a ustedes seguramente el Señor les va a dar otras estrategias. Excelente. A ver, Jess. Yo les puedo decir que le pidan mucho a Dios la fuerza para hacerlo. Y que no es necesario tener un don para poder hablar, sino que lo puedes hacer a través de tu profesión, de tu arte, de los dones que el Señor te ha entregado. ¿Cuál es la herramienta? Mira cuál herramienta tienes cercana a ti y dices, bueno, voy a evangelizar con esto. Por ejemplo, eres bueno para dibujar. Evangeliza a través de un dibujo, ¿verdad? Dibuja algo ahí y recuérdales a las personas que Jesús les ama. Desde el arte, desde donde tú estás, desde tu posición, conviértete en un evangelista, porque no es necesario que Dios te use de la manera que usa a otros, sino desde donde Dios te ha llamado, te ha entregado herramientas y estrategias para que los puedas hacer, y sobre todo la oración, porque a veces nosotros nos queremos lanzar, pero no tenemos esa solidez. Oremos mucho, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la capacidad y el amor para hacerlo. Excelente, hemos aprendido hoy entonces algo que todos estamos llamados a hacer. Y es hacer discípulos, evangelizar. De pronto tú tienes un talento, de pronto otra persona lo hace de forma diferente, pero eso no quiere decir que tú no tengas que hacerlo. Así que la pregunta para que nos respondan en los comentarios es: ¿cómo conociste tú el evangelio? Por favor, ve a nuestras redes sociales, FollowFestGT en Instagram y TikTok, y también ingresa a nuestra página web followfest.org, y de esa forma también te enterarás de este evento que ya se aproxima, en donde todos son bienvenidos y es totalmente gratuito. Eso. Y antes de irnos, yo también quiero ponerles un reto. A ver. Quiero ponerles un reto. Y quiero que, si en este momento ustedes pueden evangelizar a través de las redes sociales, lo hagan. Pongan un estado en Facebook, en su WhatsApp, en su Instagram, y mejor si nos etiquetan, para que nosotros nos enteremos de que ustedes están evangelizando. Pueden evangelizar también a través de las redes sociales, y ese es el reto. Eso, Cesari. Y les esperamos el 17 de agosto. Yo creo que esa es otra forma de evangelizar. Llévate un amigo y ya estás haciendo evangelismo. Ni le digas qué es, decirle vamos a ir ahí. Llévatelo, lleva. Vamos a ir a una fiesta, ya está. Si no le das una pastilla para dormir y te le vas cargado, pero la cosa es llevarlo. Cesari, Jessia, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Que Dios los bendiga mucho, su ministerio también, y a ustedes también, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.